Hola niños, en esta ocasión veremos división de números decimales. Pero en este caso vamos a ver cuando el decimal es el divisor. Ya anteriormente habíamos visto división de números decimales en el que era el dividendo el número decimal. Bueno, el procedimiento a un principio difiere en algo, pero como siempre es muy sencillo. Vamos a ver de qué se trata la variante en este tipo de casos. División de números decimales, cuando el decimal es el divisor. Bien, el segundo caso que vamos a revisar el día de hoy consiste en que es el divisor el número decimal. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo vamos a descubrir en los siguientes minutos. Bien, algo de teoría antes de eso, con los elementos de la división. Y estos son los elementos de un número decimal. La parte entera, la coma decimal y la parte decimal. El procedimiento para resolver división de números decimales con los divisores y el decimal es sencillo. Solo hay que aumentar un cero al dividendo por cada cifra decimal del divisor. Así desaparece la coma decimal y se procede de la forma tradicional a resolver el ejercicio. A ver, por ejemplo, tenemos el divisor, tenemos el dividendo en principio y tenemos el dividendo como quedaría al final. Por ejemplo, si en el divisor tenemos un decimal, solamente un decimal, 3,4 pasaría a 34. El dividendo originalmente, por ejemplo, era 45, entonces tendríamos que aumentar un 0 porque 3,4 solamente tiene número decimal. Entonces tendríamos 450 en el dividendo y 34 en el divisor. Ahora, si el divisor tiene dos números decimales, por ejemplo, dos enteros 25 centésimas, pasaría a 225. ¿Qué pasa con el dividendo? Si teníamos 34, tendríamos que aumentarle dos ceros al dividendo. Entonces tendríamos 3.400 en el dividendo y recordemos 225 en el divisor. Un otro ejemplo con tres decimales. Si inicialmente tenemos un entero 209 milésimas, tendríamos después de la conversión a 1.209. Si en el dividendo tenemos 67, entonces aumentándole tres ceros tendríamos 67.000. Ese es el único procedimiento que hay que hacer. Veamos ahora una división para poder entender con mayor claridad lo que en este momento hemos dicho. Bien, vamos a dividir 453 entre tres enteros, 4 décimas. Tendríamos el dividendo 453 y el divisor 3 enteros, 4 décimas. Muy bien. Tenemos un número decimal, que es el 4. Para hacer desaparecer la coma decimal, tendríamos que aumentar un 0 al dividendo. Entonces tendríamos 4.530 en el dividendo y solamente 34 en el divisor, sin la coma decimal. Entonces hacemos eso. Aumentamos un 0 al dividendo y automáticamente desaparece la coma decimal. Entonces, ya ordenando esto, tendríamos 4.530 dividido entre 34. Y la división se procede de la forma tradicional, de la forma que ya tú conoces. Como el divisor tiene dos cifras, tomamos también dos cifras del dividendo. Como 45 es mayor a 34, nos remitimos a la primera de las cifras de ambos. Relacionamos el 4 con el 3. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 4 o aproximadamente 4? 1. Multiplicamos 1 por 34. Tendríamos 34, que estamos a 45. 4 menos 5, 1. 4 menos 3, 5 menos 4, 1. 4 menos 3, 1. Tendríamos 11. Muy bien. Ahora bajamos el siguiente término que es el 3. Tendríamos 113 dividido entre 34. Igual.
Relacionamos las dos primeras cifras, 11, con 3, y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 11 o aproximadamente 11? El 3. Multiplicamos 3 por 4, 12, llevamos 1, 3 por 3, 9 más 1, 10. Tendríamos 102. Restamos. 3 menos 2, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Tendríamos 11. Muy bien. Ahora es turno de bajar la siguiente cifra, el siguiente término, que es el 0. Lo bajamos. Muy bien. Relacionamos nuevamente las dos primeras cifras, 11 con 3, y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 11 o aproximadamente 11? Es el 3. Multiplicamos 3 por 34, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9, más 1, 10. Tendríamos 102. Procedemos a restar. 0 menos 2, no se puede realizar la resta, entonces nos prestamos del número de al lado, del amiguito. Tendríamos 10 menos 2, 8. El 1 ya no es 1, como prestó, se quedó en 0. 0 menos 0, 0, y 1 menos 1, 0. Muy bien, entonces tendríamos de esta forma. El dividendo, 4.530, entre el divisor 34, nos da un cociente de 133 y un residuo de 8. Acá tenemos el cociente y acá tenemos el resto residuo. Como vemos, dividir un número entero entre un número decimal no tiene absolutamente ninguna complicación. Si sabes dividir números enteros, sabes dividir números decimales. Las matemáticas no se inventaron en un aula, está en la naturaleza del universo.